Hola, estamos en el tiempo de la palabra el día de hoy y estamos viendo la carta a los Gálatas, estamos en el capítulo 5. Vamos a ver los versículos del 2 al 6. Pablo está hablando de una iglesia que está presentando algunos problemas y le está enseñando la forma correcta de evitar esos problemas y seguir el camino de la gracia. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra como cada día y rogamos saber más de ti, aprender también acerca de nuestras propias vidas para que tú nos corrijas, nos muestres, nos ayudes a cambiar el rumbo si es necesario y a mirar las cosas con los ojos que tú has puesto también mirar en nuestro corazón. Ayúdanos en ese caminar, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos visto en pasajes anteriores cómo Pablo está contrastando lo que es la ley versus la gracia. Y bueno, uno tiende a pensar mucho en el pueblo de Israel, que es lo que está usando él como ejemplo, la ley de Moisés, y el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora como iglesia. Ahora, la tendencia a verlo así es obvia porque es lo que está usando Pablo. De hecho, lo último que él usa como ejemplo es el nacimiento de la promesa que está en Isaac, pero sabemos que está hablando de toda la línea hasta Cristo. Pero en ese ejemplo, él va a hablar de Agar como la esclava y de Sara como la libre. Eh, y en el fondo lo que está diciendo es que si uno se comporta de acuerdo a lo que no está según las cosas de Dios, la línea de Agar, va a ser un esclavo. Y el que está de acuerdo a lo que Dios enseña en la gracia, o los nacidos de Sara, van a estar en libertad. Y de hecho el versículo 1 en el capítulo 5 llama a eso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y básicamente ese versículo está diciendo, oye, mira, hay un cambio en tu vida. No sigas viviendo como antes, vive como el Señor te está mostrando que debes vivir y como el Señor te está dando todo para que tú puedas vivir de esa manera. Eso se llama gracia en Cristo. Eh, y dice los versículos 2 al 6, He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora, esta expresión al principio, he aquí, es un llamado de atención, es cuidado, mira, pon mucha atención en esto. Eso es lo que quiere decir el he aquí. Entonces, lo que nos va a decir ahora es que es algo a lo cual tenemos que abrir los ojos ahora. Entonces, dice que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y nuevamente tenemos un texto que para nosotros es como anacrónico, no, ¿por qué nosotros tenemos que circuncidarnos? Eso estaba en el pueblo de Israel hace miles de años de atrás, pensando nosotros hoy día como iglesia. Y básicamente no está hablando del acto físico, sino que de una disposición del corazón. Y la vamos a explicar. En el 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, todo aquel que va según el viejo camino, está obligado a cumplir ese viejo camino. Eh, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y en estos tres versículos, el 2, 3 y 4, tenemos frases muy tristes que está diciendo Pablo, porque eso es lo que quiere llamar la atención, que una vida que no va de acuerdo a lo que Dios enseña y que no considera todo lo que Dios nos ha dado para vivir de acuerdo a eso, es una vida penosa, es una vida triste, es una vida en desgracia. Ahora, cuando dice de la gracia habéis caído, no está hablando de que se pierde la salvación, porque recordemos que Pablo está hablando a iglesia, a creyentes. Lo que está diciendo es que estás viviendo de una manera que no vive la verdadera iglesia de Cristo, aún siendo creyente. Por eso el llamado de atención. Entonces, nos está diciendo, mira, cuando hace la crítica se la está haciendo a unos que no creen, así que tú no te preocupes. No, no, preocúpate, porque te la está diciendo a ti. Eso es lo que quiere exaltar aquí el texto. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y básicamente, Pablo está enseñando cuando dice, y nosotros, ¿y a qué se refiere con nosotros? A lo que estamos aferrándonos a la gracia de Dios, a la palabra de Dios, para vivir como Dios
dice que debemos vivir, como Dios enseña, de la manera en que Dios nos está corrigiendo. Por lo tanto, tenemos que tener los oídos muy abiertos y el corazón muy dispuesto a ser quizás reenseñados por el Señor. Y consideremos esto ahora, en este tiempo, también. Nos está hablando a nosotros. Recordamos ahí en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Eso somos nosotros. Bueno, a nosotros nos está hablando. ¿Y cómo entonces podemos comparar el tiempo hoy respecto de esta enseñanza que Pablo está haciendo, usando como figura los que viven de acuerdo a la ley o los que están buscando señales como la circuncisión para comportarse de acuerdo a algo que no, que ya no es en Cristo? Y bueno, muchas veces tenemos que pensar lo siguiente, revisar nuestro corazón y hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo estoy viviendo la gracia del Señor? Recuerdo un pasaje ya en 2 Timoteo 2, versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Trata de vivir de acuerdo a todo lo que el Señor te da. Y cuando yo entiendo esa frase de esa manera, vivir de acuerdo a todo lo que el Señor me da, voy a excluir inmediatamente vivir de acuerdo a cualquier otra cosa que no sea lo que el Señor me da. Ahora, ¿qué es lo que el Señor me da? Y está todo en su palabra. De acuerdo al amor de Dios, de acuerdo con la justicia de Dios o lo que es recto delante de los ojos de Dios, de acuerdo con una vida devota, consagrada, que está totalmente entregada al Señor. Y eso no quiere decir que todo lo demás no existe, porque sí existe, también lo ha puesto el Señor. Pero debemos, todas esas otras cosas debemos vivirlas de acuerdo con eso, poniendo al Señor primero, porque el Señor se encarga de ordenar todo lo que está alrededor mío. Si yo no estoy bien con el Señor, si yo no estoy haciendo las cosas de acuerdo con lo que el Señor enseña, entonces no solo yo voy a estar mal. Recuerda estos primeros 3 versículos que leímos, son versículos penosos. No solamente mi vida va a estar, por decirlo en algún término, bajoneada, sino que todo lo que está alrededor mío también va a estar mal. Al revés, si estoy viviendo de acuerdo a lo que el Señor dice, en la gracia del Señor, gozando todas esas cosas que el Señor nos ha dado, todo lo que está alrededor mío va a estar de la misma manera. Va a ser algo que me produzca también gozo. Y eso es lo que no tenemos que enredar, que las cosas que a mí me producen gozo es porque el Señor o mi relación, al estar en gozo, en mi relación con el Señor, todo lo demás me produce gozo. Ese es el efecto, no es al revés. Ahora, muchas veces eh, nosotros decimos, bueno, si estamos viviendo en el tiempo de gracia, porque no tenemos que cumplir las normas de la ley que dijo Moisés al pueblo de Israel, que en realidad son emanadas de Dios para mostrar nuestra condición pecaminosa, si yo no tengo que cumplir esas cosas, entonces, ¿de qué me preocupo? Y cuando hago esa última exclamación, ¿de qué me preocupo? Inmediatamente van a aparecer mi soberbia, mi egoísmo, mi quizás inmadurez, y voy a decir, bueno, el Señor que se encargue de todas las cosas y yo voy a vivir bien, total, el Señor me salvó y estoy absolutamente listo en Él. Pero resulta que mi egoísmo va a funcionar de la manera en que funciona la ley. Cuando yo empiezo a ver todas las cosas, por ejemplo, toda la riqueza que el Señor me da, me sirve para mí y voy a usarla de tal manera que a mí me convenga o que me haga feliz, porque estoy pensando solo en mí, estoy volviendo a una esclavitud, estoy siendo esclavo de mí mismo. Y ahí entendemos esta figura de ser esclavo o ser libre. Cuando yo soy soberbio, no solamente voy a pensar que estoy mejor que el resto, sino que voy a terminar exigiéndole al resto que haga las cosas como yo pienso que tienen que ser hechas. Así actúa la soberbia. Y lo más triste de la soberbia es que yo estoy convencido que estoy bien, que estoy haciendo las cosas que el Señor quiere. Así de soberbio puede llegar a ser uno, y muy fácilmente. Pero cuando le exijo cosas al resto, no es lo mismo que dice Pablo que cuando habla de estos judaizantes que le piden a los otros que se circunciden, que hagan las cosas de acuerdo a lo que ellos creían que era lo correcto, porque los judaizantes no estaban diciendo, mira, vamos a hacer una maldad en la iglesia. No, ellos estaban convencidos que estaban haciendo lo correcto y estaban sumamente equivocados. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo y empezamos incluso a veces hasta despotricar contra otros hermanos que no están haciendo las cosas como yo creo que tienen que hacerlas? Y empiezo a aplicar leyes y empiezo a ser duro y no perdono. Y no es que todo salga al tiro, sino que es una cosa en la cual yo voy creciendo.
Por eso Pablo en el versículo dice, he aquí, ojo, cuidado, revisa tu corazón. ¿Estás creciendo? ¿Estás viviendo? ¿Estás gozando la gracia que Cristo te da? Es un buen tema para reflexionar. El Señor te bendiga.